El umbral invisible. La brecha que separa el estar quebrado para siempre de construir una riqueza real es mucho más pequeña de lo que la mayoría de la gente alcanza a comprender. Y, aunque te parezca increíble, todo se reduce a una cifra: los primeros $20,000. Ese es el umbral que casi nadie logra cruzar. Y escucha bien, porque esto es vital. Tu salario no tiene absolutamente nada que ver con esto. Nadie en la industria financiera quiere decirte esta verdad porque suena demasiado simple para venderte un curso o un fondo de inversión complejo. Necesitan que creas que la riqueza es algo oscuro y místico, reservado para genios matemáticos o herederos. Pero no es así. La riqueza es pura aritmética, y la aritmética demuestra que todo, absolutamente todo, empieza a funcionar de forma distinta una vez que cruzas ese umbral específico. Lo que sigue es exactamente el por qué sucede esto, qué cambia en tu cerebro y en tu cuenta bancaria cuando llegas ahí, y por qué la mayoría de las personas decide sabotearse justo antes de lograr el gran avance. Si hoy tienes un trabajo modesto, si traes a casa un sueldo ordinario y te preguntas si la independencia financiera es siquiera una posibilidad para alguien como tú, entonces siéntate y presta mucha atención. Yo entiendo lo que son los comienzos difíciles. Empezar con casi nada es territorio familiar para mí. Ganar un salario pequeño, vigilar cada centavo, sentir que la montaña es demasiado alta para escalarla, son sentimientos que conozco. He pasado por tragedias que te quitan casi todo, pagando facturas médicas de mi propio bolsillo porque el seguro no existía en mi mundo. He caminado por las calles llorando para luego despertarme a la mañana siguiente e ir a trabajar porque no había otra opción. No te cuento esto para darte lástima, sino para que entiendas algo crítico. Si crees que las cartas están marcadas en tu contra de una forma que hace la riqueza imposible, debes reconsiderar esa creencia ahora mismo. La pregunta no es si es posible. La pregunta es si estás dispuesto a hacer lo que se requiere. La curva que engaña al ojo. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Las etapas iniciales de la construcción de riqueza son brutalmente lentas, dolorosamente lentas. Ahorras unos cientos de dólares y se quedan ahí, quietos. Luego añades más y la pila crece a un ritmo que se siente casi como un insulto a tu esfuerzo. Mientras tanto, ves a otras personas comprando cosas, yendo de vacaciones, viviendo lo que parece ser una vida mejor. Y empiezas a preguntarte si el tonto eres tú. La mayoría de la gente se rinde justo aquí, en el preciso momento en que todo parece inútil. Lo que no ven es que están parados en la base de una curva exponencial. La primera parte de esa curva parece casi plana, como si no estuviera pasando nada. Pero la curva no es plana, está esperando. Rendirte ahora significa que nunca verás el despegue. Hagamos una aritmética elemental, porque es uno de los modelos más importantes de la Tierra. Supongamos que logras ahorrar $400 al mes, lo que suma $4,800 al año. Al final del primer año, tienes esos $4,800 más un pequeño retorno. Tienes unos $5,000. Te sacrificaste todo un año, llevaste tu comida en una bolsa al trabajo, evitaste las vacaciones, condujiste ese coche viejo. ¿Y todo lo que tienes son $5,000? Aquí es donde los débiles de mente abandonan. Miran esos $5,000 y calculan cuánto tiempo les tomaría ser ricos a ese ritmo. Hacen el cálculo mal porque piensan de forma lineal. Piensan: si ahorrar $5,000 me tomó un año, ahorrar $100,000 me tomará 20 años y para entonces seré viejo. Ese pensamiento es exactamente al revés. Ese error mantiene a más personas en la pobreza que cualquier sistema económico injusto. El momento del crossover. Los primeros $20,000 cambian el juego por dos razones. Primero, psicológicamente.
Dejas de sentirte como alguien que no puede ahorrar. Tu identidad cambia. Ahora tienes pruebas de que puedes hacerlo. Tienes un colchón que te permite dormir de noche. De repente, aparecen opciones que no tenías. Ya no estás a una reparación del coche de la catástrofe total. Segundo, matemáticamente, tu dinero empieza a trabajar de formas que puedes ver. Un retorno modesto sobre $20,000 genera entre $1,000 y $2,000 al año sin que muevas un dedo. No te cambia la vida todavía, pero es real, es visible y se capitaliza. Entiende este secreto. Al principio, tú haces el 100% del trabajo y tu dinero hace el 0%. Pero llega un punto de cruce. Con $50,000 ahorrados, el retorno puede llegar a $5,000 anuales. Ahora tu dinero aporta tanto como tú aportabas al principio con tu sacrificio mensual. Con $100,000, tu dinero empieza a trabajar más duro de lo que tú podrías trabajar jamás. Nadie llega a la parte empinada de la montaña sin haber sobrevivido primero a la planicie de los primeros $20,000. El mundo está lleno de gente que se detuvo a los $15,000 porque se cansaron de esperar. No seas uno de ellos. El pecado más estúpido, la envidia. El mundo no se mueve por la codicia, se mueve por la envidia. He visto la envidia destruir más planes financieros que cualquier crisis bursátil. Tienes un buen plan, estás progresando y de repente ves a alguien haciéndose rico más rápido que tú. De repente, tu progreso te parece inadecuado. Empiezas a tomar riesgos estúpidos para alcanzarlos, gastando dinero para demostrar que no te estás quedando atrás. La envidia es un pecado estúpido porque es el único en el que no te diviertes. Con la gula, al menos disfrutas la comida. Con la lujuria, hay placer. Pero la envidia solo te deja sentado ahí, sintiéndote miserable por el éxito ajeno. En mi propia vida, conquisté la envidia hace décadas. Nadie tiene mi envidia. No me importa lo que otro tenga. Ese cambio mental vale millones de dólares. Cuando dejas de medirte contra los demás y empiezas a medirte contra tu propio plan, la presión desaparece. Puedes ver a alguien hacerse rico sin sentirte disminuido. El vecino con el coche nuevo podría estar financiando al 18% de interés. El colega con la casa gigante podría estar a un despido de la ejecución hipotecaria. No conoces su realidad, solo ves la superficie, y la superficie está diseñada para engañar. La estrategia de la inversión. Existe una herramienta mental poderosa para hacerse rico que casi nadie usa: la inversión. No pienses en qué hacer para ser rico, piensa en qué garantiza quedarte pobre para siempre y evita esas cosas. ¿Qué garantiza el fracaso? Gastar más de lo que ganas, no ahorrar nada, tener deudas de tarjetas de crédito al 18%, ser poco confiable, llegar tarde, romper promesas. Si evitas estas cosas, el éxito es casi inevitable. No trato de ser increíblemente inteligente, solo trato de no ser idiota. Y créeme, evitar la idiotez es más difícil de lo que parece en un mundo que te grita que consumas. Ahorrar dinero es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es volverse más valioso para el mundo. El aprendizaje debe continuar para siempre. Las personas que suben en la vida no son siempre las más inteligentes, pero son máquinas de aprendizaje. Se acuestan cada noche un poco más sabios de lo que eran al despertar. Tu salario de hoy no será tu salario de siempre, a menos que dejes de aprender. Si estás estancado con un sueldo pequeño, entiende que el conocimiento es el único activo que nadie puede quitarte y que tiene el mayor retorno de inversión. El poder de la espera. El gran dinero no está en comprar o vender, sino en la espera. La mayoría de la gente no puede esperar porque quiere sentirse activa, quiere hacer algo. Pero interrumpir el interés compuesto innecesariamente es el pecado capital de las finanzas. Quedarse sentado, sin hacer nada, significa pagar menos comisiones,
menos impuestos y dejar que el tiempo haga el trabajo pesado. Warren y yo siempre hemos sido cautelosos con el apalancamiento. Pedir prestado para invertir es una forma de que los hombres inteligentes se arruinen. No necesitas hacerte rico 4 veces. Con una sola vez basta, siempre y cuando lo hagas de forma que nadie pueda quitártelo. En conclusión, el camino hacia la libertad financiera no es una carrera de velocidad, es una prueba de resistencia donde los primeros metros son los más pesados. Si logras superar la barrera de los primeros $20,000, habrás ganado la batalla más difícil contra tu propia impaciencia. Si este análisis te ha inspirado a tomar el control de tu futuro, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras lecciones de sabiduría financiera. Dale un like al video si estás comprometido a cruzar ese primer umbral este año y cuéntame en los comentarios, ¿en qué etapa del camino te encuentras hoy? ¿Ya has empezado a sentir el poder del interés compuesto? Leemos todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos transformando tu mentalidad para que tu dinero trabaje para ti.